calurosas como siempre en este salón de plenos, pero una tarde bonita, una tarde para pensar en lo que viene en estos días por delante, que son las ferias de Alcalá de Henares, en la que esperamos que cada uno de vosotros encuentre ese hueco en la programación para disfrutar, para estar con la familia, para estar con los amigos, para olvidar las cosas que nos pasan en la vida, que a veces no son todas las que quisiéramos que pasaran, olvidar un poco los problemas y mirar hacia adelante con energías para el próximo curso que empezará en septiembre. Así que yo desear a todos los que estáis aquí, a todas las personas que están fuera, que sean unas felices fiestas, que las disfrutemos, agradecer a las casas regionales la labor que hacéis día a día, mes a mes, año a año, porque lleváis mucho tiempo en esta ciudad y queremos que sigáis desempeñando esa tarea por muchos años en adelante. Y es rememorar una historia bonita de la ciudad, una historia que es la de las personas que vinieron de sus pueblos aquí a Alcalá de Henares en los años 50, los años 60, los años 70, cada uno en una región, cada uno trayendo un acento diferente, construyendo Alcalá de Henares, habitando en esos barrios nuevos que fueron creciendo poco a poco, que hicieron que Alcalá fuera la gran ciudad que soy. Las casas regionales, las personas que vinieron de dentro de este país, las personas que luego vinieron de fuera de otros países y que hacen que Alcalá de Henares sea esta ciudad magnífica, con una gran historia, con 200.000 habitantes y con muchas personas que ya nacimos aquí y que las sentimos desde el principio de nuestra vida como nuestra. Y quiero señalar en ese sentido a David, el pregonero, una persona que ha triunfado, una persona importante, un referente en el mundo del rap, un referente en el mundo de la poesía, de la escritura, la persona que más libros de poesía ha vendido en este año, aunque nos parezca que la poesía es algo antiguo, de personas mayores, pues aquí tenemos a un escritor como la Copa de un Pino, pero que el valor añadido es que es de Nuevo Alcalá, que ha nacido aquí en esta ciudad, es un vecino más, por lo tanto, orgullosos de nuestro pasado, orgullosos de nuestras raíces, de los diferentes sitios de donde venimos, y orgullosos de lo que todos, juntos, vamos a ser en el futuro, todos y todas unidos por esta magnífica ciudad que es Alcalá de Henares. Muchas gracias y buenas fiestas.